Ya está grabando. Ok. Bueno, pues como lo dije el otro día en la clase introductoria, vamos a ver la guía número 1 y después habrá una evaluación de la guía número 1 que tendrá preguntas teóricas de alternativa, mejor alguna pregunta abierta y después problemas donde tenemos que elegir el resultado. Es decir, a lo mejor de 4 alternativas de resultados, elegir un resultado, pero obviamente antes del término del tiempo de la evaluación hay que enviar el respaldo correspondiente de los cálculos. Ya está. Parecido como lo habíamos hecho, no sé si, no, ustedes no han dado estática conmigo vía online. Entonces, pero bueno, esa es la forma de que vamos a trabajar. Buenas noches, Iván. Bueno, seguimos lo que estaba explicando. Entonces, la unidad 1 es análisis estructural y qué aprendizaje esperado incluye reconocimiento de las características y principios de análisis estructural en base al comportamiento de la estructura. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de esta actividad? Calcular las solicitaciones internas de estructuras simples y marcos. Entonces, digamos, lo nuevo sería lo de los marcos. Es decir, hasta ahora no hemos visto nada de marcos y obviamente estructura simple era lo que habíamos visto en resistencia a materiales y después hemos dicho que íbamos a repasarlo. Entonces, de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Entonces, antecedentes generales. El análisis estructural es una etapa de la ingeniería estructural. Bueno, esa frase tampoco dice mucho. Y la ingeniería estructural es una rama clásica de la ingeniería civil que se ocupa del diseño y cálculo de la parte estructural en la edificación y demás obras. Entonces, lo vamos a parar aquí para entender qué significa diseño y qué significa cálculo, que muchas veces lo mezclamos y no es lo mismo. Es como al final van relacionados, pero no es lo mismo. Diseño, no voy a definir lo que es diseño y ser diseño. Entonces, ahí estamos mal. Siempre cuando vamos a definir algo, una palabra no se puede usar la misma palabra. Entonces, diseño, podemos decir que es elegir la forma de mi estructura. Supongamos que voy a hacer un edificio y digo, voy a hacer el edificio en base a columnas. Y yo digo, las columnas van a tener un tamaño de 20 por 20 y 30 por 30. Y por ejemplo, la del perímetro o del borde exterior, lo voy a poner 30 por 30 y las interiores, no, sí, y la interior la voy a poner 20 por 20. Todo eso es el diseño. Es decir, no he calculado nada, simplemente estoy eligiendo qué elementos constructivos, elementos resistentes voy a tener en mi estructura. Eso es el diseño. Y el cálculo después ya será si esas columnas que he puesto a lo mejor de 30 por 30 o 20 por 20 soportan las solicitaciones, que esas solicitaciones al final van a venir impuestas por el diseño. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola. Al final es algo iterativo. Ahora explicaré por qué. Entonces, son cosas distintas. Muchas veces las mezclamos y no es lo mismo. O podríamos decir que diseño también podría ser como un predimensionamiento. Es decir, por ejemplo, decir, voy a hacer un muro de contención y el muro de contención le voy a poner un espesor de 20 centímetros. Después, obviamente, lo calculo y veo si ese espesor de 20 centímetros resiste o no las acciones que tiene el muro. Si resultase que no resiste, tendría que volver a diseñar el muro con otro espesor y después volver a calcularlo. Entonces es como un proceso iterativo que primero hago, este es el primer paso y este es el segundo paso. Y si sale ok, terminé.
pero si no, otra vez tengo que volver a hacer el diseño y modificar alguna característica porque el cálculo me salió que no resiste. ¿Entendieron eso o lo vuelvo a repetir? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, profe, se entiende. Ya. Es súper importante esto porque hay muchas veces que la gente se cree que uno puede calcular algo sin haberlo definido, y eso es un error. Uno tiene que definir completamente la estructura y después calcularla. Entonces, obviamente, si uno fuese un ingeniero civil calculista, eso es un proceso iterativo que cuando tienes poca experiencia, mejor tienes que hacerlo 3 o 4 veces hasta que te dé el resultado óptimo. Cuando ya eres un calculista de muchos años, prácticamente sin calcular, diseña y está ok. Pero eso te lo da la experiencia. Pues de cierta manera, como, aparte de la experiencia, también un cierto, eh, diría, hasta tiene un toque de arte, porque al final tienes que tener cierta intuición, cierta, es decir, porque sin hacer ningún cálculo, diseñas todo y esté ok. Entonces, no nos creamos que porque estamos en el siglo XXI y tenemos los programas de cálculo, uno no tiene que definir nada. Uno tiene que definir todo y después el programa lo va a calcular. Y esto está relacionado con el tema de, con realmente todas las estructuras reales son hiperestáticas. Y el otro día di una pincelada de lo que era hiperestático, pero si no lo vuelvo a comentar. Al final es como que tengo más incógnitas que ecuaciones. Entonces, como tengo más incógnitas que ecuaciones, pues tengo que definir perfectamente todo, porque si dejo el espesor del muro sin definir, tendría todavía una incógnita más que no podría ni resolver. Es decir, al final yo digo que de primeras, predimensionar, que se llama, es decir, darle las dimensiones a mi estructura y después comprobar si la estructura funciona o no. Entonces, comprobar si la estructura funciona o no es el cálculo y el diseño sería el predimensional. Obviamente la finalidad de una estructura o la finalidad es conseguir estructuras funcionales. Es decir, la estructura tiene que funcionar para lo que fue diseñada. Y ahora veremos que hay distintas estructuras o distintas funciones de la estructura. Y la ingeniería estructural es la aplicación de la mecánica de los medios continuos para el diseño de elementos y sistemas estructurales tales como edificios, puentes, muros, incluyendo muros de contención, presas, túneles, etc. Todas las obras civiles poseen un sistema estructural o estructura cuya función es garantizar su correcto desempeño ante las condiciones de uso o eventualidades que pueda sufrir el sistema durante su vida útil. Y las estructuras están conformadas por un conjunto de elementos interconectados entre sí, tales como barras, losas, cables, etc. Cuando estamos hablando de la funcionalidad, ¿a qué nos queremos referir? Por ejemplo, yo puedo hacer una estructura que sea un puente de un tren, o el puente de un tren, y después obviamente van a ir los rieles del tren. Entonces, yo puedo comprobar la estructura y decir que no es funcional. Y a lo mejor el puente no se cae, el puente es sólido y no se cae. ¿A qué me referiría que no fuese funcional? Los trenes, por ejemplo, no tienen el sistema de amortiguamiento o de amortiguadores que tiene un auto. Es decir, un auto puede absorber variaciones de la, de la pista muchas mayores que un tren. Entonces, si yo tuviese un puente para un tren que tuviese una flecha en el centro, es decir, una deformación por la carga muy grande, obviamente esa deformación tan grande podría provocar, si un tren va rápido, que descarrile. Por lo tanto, ese puente, aunque no se cayera nunca, podría ser considerado que no es funcional, incluso a lo mejor habría que eh, cambiar el diseño del puente y hacer otro puente o poner algún refuerzo. Entonces, ahí es lo de la funcionalidad. Y muchas veces puede ser por las deformaciones. Por lo tanto, no significa que una estructura que no se caiga sea funcional. Puede ser no funcional y no caerse. Porque las deformaciones de esa estructura van en contra o
no satisfacen la función de esa estructura. Supongamos que fuese un puente para sostener una tubería. Entonces, obviamente la deformación de ese puente o de esa viga metálica que mejor tenga una tubería adentro no puede ser mayor que las deformaciones del material de la tubería. Es decir, o las deformaciones del material de la tubería que puede soportar. Entonces, por ahí va el tema de la funcionalidad o no funcionalidad de una estructura. Después, el objetivo de la estructura es transmitir las fuerzas desde el punto en que se generan a la fundación en la que se apoya. Es decir, siempre una estructura transmite las fuerzas para las que está, transmite las fuerzas que debe soportar esa estructura o la fuerza para la cual definimos la estructura. Es decir, imagínense un puente. ¿Cuáles son las fuerzas? Pues el peso de los vehículos. Entonces, un puente tiene que transmitir la fuerza de los pesos de los vehículos más el peso propio de la estructura a la fundación. Y esa es la función de la estructura. Al final es como un vehículo transmisor de fuerza. Es decir, transmite la fuerza. Y obviamente sin que pierda sus propiedades de servicio, que al final es sin que pierda su funcionalidad, y que las deformaciones que se generen dentro del rango admisible. Es decir, obviamente, siempre que yo aplico una fuerza en una estructura, se deforma. Siempre. Otra cosa es que la deformación sea admisible o no. Dentro del ámbito de la ingeniería civil se conoce con el nombre de estructura toda construcción destinada a soportar su propio peso. Obviamente tiene que soportar su propio peso, es decir, esto es como algo obvio. Y a la presencia de acciones externas. Estas acciones externas pueden ser fuerzas, momentos, cargas térmicas también. Explicaré, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de a qué se refiere con cargas térmicas. Y lo voy a intentar dibujar aquí en un lado. Supongamos que hago un depósito para un depósito o un estanque para almacenar agua, y lo hago ahí arriba en Hospicio, en La Pampa, donde el clima es extremo, ¿no? Es decir, hace harto frío en la noche y harto calor durante el día, ¿correcto? ¿Alguien de ustedes vive en Hospicio? ¿O todos son de Iquique? Señor Ramón, ¿usted dónde vive? Sí, estoy acá, profe, pues dime. No se duerman, por favor, no se duerman. ¿Alguien vive en Hospicio? ¿O todos son iquiqueños? Por acá, profe, Hospicio. Ya. Pues lo que estoy diciendo no es nuevo. Es decir, yo estaba en obra en Hospicio y en la mañana hay una camanchaca y un frío, y después mejor a las 12 del mediodía empieza a salir el sol y ya hace calor. Entonces, hay una variación térmica mayor que en Iquique. Entonces, si yo tuviese un estanque, supongamos que yo tengo un muro, ¿no? Y después llego como a la losa, y esto sería como... Y esto continúa para allá, y esto está lleno de agua. Entonces, y aquí hay aire. Es decir, y esto mejor está enterrado hasta acá. Es decir, esto es tierra, esto es agua. Es decir, voy a ponerlo aquí. Esto es agua. Y esto es tierra y esto es hormigón. Entonces, ¿qué pasa durante el día, por ejemplo? El sol va a dar en la pared exterior del muro de hormigón y se va a calentar. Y esa pared se va a calentar mucho más que el interior donde hay agua, ya que el agua tiene un calor específico alto, entonces tiene como inercia térmica, es decir, le cuesta más cambiar de temperatura. Entonces, la temperatura
del agua a lo largo del día y de la noche va a variar poco, en cambio la temperatura del aire va a variar muchísimo. Y aparte aquí le está dando el sol, entonces el mismo sol por radiación va a calentar la parte exterior del muro. ¿Qué le pasa a un material cuando se calienta? Se expande. Se dilata o expande, es decir, aumenta de longitud. Y comparativamente en el interior está más frío, entonces es como exageradamente el muro hiciera así, como que se curvara para adentro. Y esta parte se alargó y esta parte se comprimió. Entonces al final es como que tengo una fuerza de tracción en el lado exterior y tengo una compresión por dentro. Y esto, si recuerdan de resistencia, es típico de la flexión. La flexión, digamos, cuando se deforma una viga, pues por un lado se alarga y por otro se comprime. Entonces al final es como que la diferencia térmica me está introduciendo un momento flector. Entonces, cuando yo calculo un depósito o un estanque, tengo que saber qué diferencias de temperatura hay para considerar en el cálculo ese aumento de momento flector, aparte de la propia agua que va a intentar deformar el muro y también va a generar un momento flector. Entonces tiene momentos por distintas cargas exteriores, el peso del agua, por ejemplo, y la temperatura. Entonces a eso se refiere con las cargas térmicas. Las cargas térmicas pueden provocar generación de fuerza interna o momentos internos dentro de la estructura y se tienen que considerar. Y el hecho de no considerarlas puede generar la rotura de la estructura. Obviamente otra cosa es que yo la vaya a considerar y haya tan poca diferencia de temperatura que yo la desprecie. Pero las consideré y después las desprecié. Entonces siempre hay que considerarlas y uno ver si son despreciables o no, pero no olvidarse de evaluarlas. Entonces, a eso se refería lo de las cargas térmicas. ¿Alguna duda con respecto a esto? Ninguna. Ok, pues entonces seguimos. Todo bien hasta ahora, profe. Muy bien, Ramón. Después, el análisis consiste en la construcción de un modelo matemático de la estructura real y a través de ella la determinación de los esfuerzos internos y las deformaciones que se generan a partir de las cargas o solicitaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Obviamente, cuando yo calculo algo, lo que estoy en verdad calculando es el modelo. Es decir, cuando yo uso un programa de cálculo, yo introduzco en el programa de cálculo el modelo de mi estructura. Entonces, cuanto más parecido sea el modelo a la estructura real, el resultado será cuanto más real. Entonces, porque al final, el programa informático, uno lo puede aprender a usar. Y al final, usar el programa informático es como que el que aprende a usar el Excel, o aprende a usar el AutoCAD, o aprende a usar el BIM, por ejemplo. Tanto está de moda ahora que... ¿Ustedes han tenido el ramo que le enseñan a usar el programa BIM? Bueno, no el BIM, es la metodología BIM aplicada al... No me acuerdo del programa que usa. El Revit. El Revit, exactamente. Sí, sí, pero el semestre antepasado, creo que si no me equivoco, lo tuvimos ese ramo. Pues en el siguiente ramo que viene después de cálculo, que es el diseño... No, sí, ya diseño. Taller de construcción sismo resistente. Pues si les toca conmigo, aprenderán a usar básicamente, no a nivel experto, un programa de cálculo de estructura. Y al final es como aprender a usar el que hemos dicho, que es usar un para metodología BIM, el Revit, ¿no? Creo que se llama. Pero en verdad lo complicado
o donde se demuestra si un calculista es bueno y otro calculista es malo, es en la generación del modelo. Es decir, ¿cómo paso yo de la estructura real a lo que introduzco en el programa? Ahora, siempre hemos dicho nosotros, voy a calcular una viga, por ejemplo, y si hacemos esto, o este símbolo, así, esto significa un empotramiento. Esto sería una viga en voladizo. ¿Ok? Entonces, esto es un modelo. Esto es un modelo de la realidad. ¿Cómo sería la estructura real? Pues a lo mejor la estructura real es una viga así, de hormigón, y aquí tengo una columna de hormigón. Y ahora los fierros de la columna están totalmente conectados con los fierros de la viga. Y yo hormigoné primero la columna y a los pocos días hormigoné la viga, o si no, hice un tratamiento donde yo piqué el hormigón de unión entre la viga y la columna para mejorar la adherencia entre el hormigón. Incluso a lo mejor le eché algún producto SICA que se llama puente de unión. ¿Para qué? Para asegurar la unión perfecta del hormigón y encima que estén los fierros, este fierro, salga de la columna y se una con la viga. Entonces, si ya yo hago eso así, perfecto, así como he explicado, yo puedo garantizar que eso está empotrado. Por lo tanto, si quisiera calcular esta viga, esto sería un modelo real. ¿Ok? Ahora, si después en la obra, en lugar de hacer eso, yo hago otra cosa, ya no está empotrado. Si a lo mejor en la vida real o en la obra, yo llego y hago la columna y ahora los fierros salían, pero llego y los corto y ya no están los fierros y los fierros como que quedaron hasta acá. Y ahora yo llego y no le hago ningún tratamiento al hormigón y simplemente pongo la viga en lo alto y ya ese hormigón no pegó con eso y encima el fierro no está conectado. Entonces, si yo quisiera hacer el modelo de esto, en primer lugar, si hago esto, se cae, porque el modelo de eso sería esto. Una viga donde está articulada en un extremo y libre en otro. Si está articulado significa que puede girar, y si está libre en otro, entonces esto se va a caer. Es decir, es una estructura inestable. Entonces, la importancia de hacer el modelo igual, bueno, igual no, relacionado con la estructura. Entonces, eso en cierta manera, hacer un modelo lo más parecido a la realidad también tiene un cierto toque de arte y alta experiencia. Porque no es tan fácil saber si algo va a ser un empoderamiento, va a ser una articulación, o en la realidad hay cierto grado de empoderamiento y cierto grado de articulación. Es decir, no hay cosa blanca o negra, sino hay un abanico de grises. Entonces, ahí está la experiencia del calculista. O ahí es donde se demuestra la calidad del calculista. ¿Alguna duda de los ejemplos que estaba poniendo entre la diferencia entre estructura real y modelo? ¿O lo entendieron? Vamos bien. Ok. Después, si alguien tiene alguna duda, me interrumpe. O sea que yo hay veces que empiezo a hablar y como que me emociono y no paro de hablar. Pero si alguien tiene alguna duda, me interrumpe y no hay problema. Las solicitaciones deben ser determinadas de acuerdo al uso, ubicación geográfica y materiales o elementos que componen la estructura. Obviamente, ¿a qué se refiere de acuerdo al uso? Obviamente depende para qué vaya a ser la estructura. Al final me va a dar posiblemente unas solicitaciones definidas. Por ejemplo, si fuese el ejemplo que hemos dicho antes del estanque, como tiene agua, al final me dejará presión y me va a generar unas solicitaciones debido a la presión. La ubicación geográfica, obviamente, puede estar en altura, que tienen las diferencias térmicas, como he comentado antes, o un sitio donde pueda nevar y en otro sitio no nieva. Entonces, obviamente, voy a considerar unas cargas de nieve o no cargas de nieve. Entonces,
obviamente eso también va a afectar en mi estructura y obviamente los materiales y elementos que componen la estructura. Entonces al final es como una interrelación una interrelación entre la ubicación, el uso y los materiales. Y los materiales y los elementos, es decir, no solamente los materiales, es decir, materiales se refiere a que sea de hormigón, o sea de acero, o sea de madera, y los elementos es, o si uso viga, si uso arco. Entonces, obviamente, todo eso al final me va a dar una estructura distinta y el comportamiento ante las mismas cargas, eso es importante, el comportamiento ante las mismas cargas puede ser distinto. Entonces, por eso no hay soluciones mágicas o recetas mágicas para siempre hacer la misma estructura, ¿no? No. Muchas veces dicen, no, pero ¿qué es mejor? ¿Un edificio alto o una casa ante un sismo? No hay una receta mágica. Es decir, es mucho más complejo para saber en un caso o en otro qué es mejor, o ante tal terremoto qué es mejor, si una casa alta, una casa baja, o un edificio alto, un rascacielos. Eso, aunque no está a lo mejor totalmente que las vayamos a dar en este ramo, que lo vamos a dar en el siguiente, pero es bueno que ya lo vayan pensando. No hay una solución la misma para todo, o una receta mágica para todo. Cuando a lo mejor veo muchas veces en el Facebook, es decir, que estoy agregado a distintos grupos de constructores civiles, ingenieros civiles, y preguntan, voy a hacer una losa, ¿cuántos fierros le pongo? No hay una solución mágica para siempre el espesor de una losa, es tanto el fierro, ¿no? Depende de las cargas, depende de muchas cosas, cómo está unida la losa a los extremos, está empotrada, no está empotrada, el espesor de la losa, las cargas cómo son, van a ser variables en el tiempo, no variables, es decir, permanentes. Es decir, hay una serie de variables que la solución no es siempre la misma. Entonces, porque la gente se cree que esto es así, que esto uno ya sabe la solución al tiro sin haber calculado, ¿no? Hay que calcular las cosas, obviamente hay como cierto rango de soluciones, si sabes por dónde puede salir la solución, pero obviamente para obtener la solución hay que calcular. El objetivo de la estructura es resistir cargas resultantes de su uso, de su propio peso, obviamente de su uso. Por ejemplo, no sé, ¿a qué se refiere de uso? Supongamos que una vivienda o una losa de una vivienda tiene que soportar el propio peso de la losa y después eh, los muebles que están en lo alto de la losa, las personas que están caminando en la losa. Entonces, los muebles y las personas es del uso. Y no es lo mismo que sea un hospital, por ejemplo, que un edificio. A lo mejor el hospital tenga unas máquinas más pesadas y se va a generar mayor peso por el uso que una casa eh, habitacional, ¿no? O una vivienda habitacional. Es decir, una vivienda, ¿verdad? O una edificación, perdón. Una edificación que sea habitacional, no una edificación que sea para un hospital. Entonces, obviamente, el uso también no discrimina las cargas. Y también la forma. La forma también es importante, ¿eh? Y eso lo veremos ahora. Un sistema estructural es un ensamblaje de miembros o elementos independientes para conformar un cuerpo único y cuyo objetivo es darle solución, carga y forma a un problema determinado. La manera de ensamblaje y el tipo de miembro ensamblado define el comportamiento final de la estructura. Entonces, esto también es importante. Ensamblaje, ¿a qué se refiere con ensamblaje? Pues al final es la unión, cómo está unido, es decir, está empotrado, está articulado. A eso se refiere. Y eso es muy importante. Y al tipo de miembro ensamblado, obviamente, que es una viga que está empotrada con una columna, o son arcos, o no es un arco, es un reticulado, es una cercha. El comportamiento o las acciones o esfuerzas internas que se generan dentro de la estructura para las mismas cargas son diferentes. Es decir, no es lo mismo yo pongo una viga que pongo un arco o pongo por ejemplo, si hago
esto, que sería una viga y dos columnas, ¿ok? Okay. Y esto está empotrado, por ejemplo. O hago dos columnas y un arco. No, quedó no muy bien dibujado, pero ya no es algo recto, sino es curvo. Y o hago dos columnas y en lugar de poner la viga que puse, pongo una especie de cercha metálica. El comportamiento de la estructura para las mismas cargas, supongamos que simplemente va a ser cubierta. Entonces, el peso de la estructura más el viento, por ejemplo, y el viento va a ser el mismo en todas las tipos de estructuras, la primera, la segunda y la tercera, las fuerzas que le van a llegar a las columnas pueden ser totalmente distintas y las fuerzas internas en la estructura pueden ser totalmente distintas. ¿Por qué? Porque a lo mejor este no se lleva viento, porque obviamente el viento, la fuerza, el viento empieza a generar solicitaciones internas cuando tú le pones un freno. Aquí el viento no tiene mucha dificultad porque el viento a lo mejor lleva la misma dirección que la viga, entonces como que ni le afecta. En cambio aquí el arco sí le afecta más y en cambio esto le afecta mucho más. Entonces en la estructura número 3 las columnas estarían sufriendo más y en la estructura número 1 estarían sufriendo menos para la acción del viento. Entonces la acción o las fuerzas externas son las mismas y simplemente cambiando la estructura me cambian los esfuerzos en las columnas. ¿Entienden esto? Sí, profe, por ahora se entiende, sí. Por eso es lo que decía que no hay solución única. Es decir, hay que analizar todos los factores y habrá veces que es mejor poner una viga sobre dos columnas, habrá veces que es mejor poner un arco o habrá veces que es mejor poner una cercha. Y dependiendo de las cargas exteriores. Para el ejemplo que he puesto del viento, esta la mejor es la peor. En cambio, si vamos a poner sobrecarga de tierra en lo alto, es decir, vamos a poner imaginen que esto es para pasar una tubería debajo de una carretera y tiene un relleno de tierra, le puedo asegurar que la mejor solución va a ser el arco. Entonces, la misma estructura cambiando las fuerzas exteriores, la que antes no era tan buena pasa a ser la mejor y a lo mejor la otra que era muy buena para el viento, a lo mejor esta es malísima. Porque el arco, cuando tiene cargas verticales, esas mismas cargas verticales las convierte en compresión. Y no, entonces se van a generar fuerzas de compresión en el arco, pero no flexión. En cambio aquí se va a generar flexión. Y a mayor altura de tierra voy a necesitar mayor espesor de viga. Y en cambio aquí, aunque tenga mucha mayor altura de tierra, no voy a necesitar un aumento considerable de espesor del arco. Entonces, dependiendo de las acciones externas, una estructura puede ser mejor o otra estructura puede ser peor. En algunos casos, los elementos no se distinguen como individuales, sino que la estructura constituye en sí un sistema continuo, como en el caso de domos. ¿Saben lo que es un domo? Sí, profe. Al final es como una bóveda, digamos. Es decir, sería como un arco, sería más que en dos dimensiones en el plano. Si yo hiciera un arco en el espacio, me daría un domo. Es decir, es como una especie de esfera o Como media esfera. media esfera, pero también podría ser que no fuese totalmente esférico, que fuese parabólico. Eso sería un domo. Después tenemos losas continuas o macizas, eso sí lo sabemos, porque es como que lo hemos visto más en los edificios, por ejemplo, y muros. Pues obviamente son elementos continuos, pero no van a tener el mismo comportamiento para las cargas exteriores que sean iguales. Es decir, el domo es parecido al arco, entonces, y la losa continua es parecida a la viga. Entonces, lo mismo que expliqué antes,
Para estos ejemplos que hemos visto que tienen distintos comportamientos según las cargas exteriores, lo mismo pasaría con los domos, las losas continuas o macizas y muros. Pero se analizan siguiendo los conceptos y principios básicos de la mecánica, es decir, al final lo mismo. El sistema estructural constituye el soporte básico, el armazón o esqueleto de la estructura total, y él transmite las fuerzas actuantes a su apoyo de tal manera que garantice la seguridad. Entonces, ya lo hemos dicho, garantiza seguridad, funcionalidad y economía. Obviamente hay que encontrar el óptimo, no... uno tiene que intentar encontrar el óptimo entre el costo y la funcionalidad. Y esto es importante. En una estructura se combinan y juegan tres aspectos. Entonces, como los aspectos, al final, que definen una estructura, o podríamos decir incluso su comportamiento, o de qué depende el comportamiento de la estructura, o la funcionalidad de la estructura, de la forma, ya lo hemos visto, no es lo mismo que sea una cercha, un arco, una viga. Entonces al final la forma me va a influir en la respuesta, es decir, podríamos decir cuáles son los tres aspectos que modifican o influyen en la respuesta de una estructura o el comportamiento de una estructura. La forma, por ejemplo, los materiales y dimensiones de los elementos, obviamente no es lo mismo que sea de acero, que sea de hormigón, que sea de madera, y las dimensiones. Las dimensiones es la longitud de ese elemento, es decir, no es lo mismo que esa viga mida 2 metros, que mida 5, y después el espesor, por ejemplo. Entonces, obviamente, a eso va referido. Y las cargas. Las cargas ya lo hemos dicho, no es lo mismo que sea el viento, que sea el peso propio, pero aquí falta una cuarta, en verdad. Entonces, ya dije que la guía es una guía, y puede ser que falten cosas que yo le voy a incluir. Entonces, ya no son tres aspectos, son cuatro. Que en verdad está dicho antes y lo hemos dicho, pero ahí se lo olvidó. Y es la conexión. ¿Cómo están unidos los elementos? Si está empotrado o no está empotrado, si está articulado. Entonces, ahí faltaría poner conexión. ¿Sí? Ahora no. Entonces, en lugar de poner conexión, que no me entra ya, no quiero cambiar el DC, voy a poner unión. Unión de los elementos. ¿Ok? Ese cuarto factor es importante. Unión de los elementos. Que en verdad, si lo ven, lo dijimos aquí, la manera de ensamblaje y el tiempo y el tipo de miembro ensamblado. Al final es cómo se unen los elementos. Si está empotrado o está articulado. Es decir, esto está relacionado también con... ¿Por qué no me deja poner esto? Ya, ahí. Eso significa si está empotrado, por ejemplo, o articulado. Y eso influye harto, ¿eh? Eso lo vamos a ir viendo a lo largo del semestre y vamos a ver cómo el diagrama de momento de... Aunque me acuerdo que en resistencia ya hablamos algo, que una vez saqué planos de unas losas y expliqué cómo el diagrama de momento, pero lo volveremos obviamente a repetir y a profundizar más. Entonces es súper importante que esté empotrado o articulado, y eso al final me va a modificar la respuesta. Cuando algo, para que se hagan una idea, cuando algo esté empotrado, es decir, si yo la viga de acá, en lugar de ponerla empotrada, que aquí está empotrada, hago esto y
pongo la columna y la otra columna. Y ahora pongo la viga simplemente apoyada en lo alto. Y no está empotrada. El comportamiento es distinto. O dicho de otra forma, lo que le llega a la cimentación, es decir, lo que llega aquí, es distinto a lo que llega acá. Cuando yo pongo la viga simplemente apoyada, como que le doy menos trabajo a la viga y trabaja más la columna. En cambio, cuando la viga la pongo empotrada, trabaja más la viga y la columna menos. Entonces, esto me podría modificar incluso espesores de columna, y lo que llega acá a la fundación es distinta. Aquí los momentos como que no se transmiten porque está articulado, por lo tanto tiene menor con menores momentos la columna, y aquí mayores. Es decir, el comportamiento estructural es totalmente distinto, simplemente habiendo eliminado el empotramiento por articulado. Entonces, como que liberas esta columna no tiene tantos momentos como acá. Es decir, el fierro de la columna puede ser incluso distinto, o el espesor de la columna puede ser distinto. Entonces, simplemente cambiando un empotramiento por una articulación. Entonces, por eso es importante este cuarto factor o aspecto. Y si dije que esto es importante, el que ya me conoce ya sabe lo que significa. ¿Qué significa, señor Cristian? Posible pregunta de prueba. Exactamente. Ok. Ahí está. Y obviamente el que en la posible pregunta de prueba le falte lo de la unión, después que no me diga, es que yo puse todo lo que venía en la guía. No, eso queda grabado, está más que explicado, lo he anotado aquí en lo alto de la guía. Entonces, es decir, son los 4 factores. Los cuales determinan la funcionalidad, economía y estética de la solución propuesta. Una estructura se diseña para que no falle durante su vida útil. Se reconoce que una estructura falla cuando deja de cumplir su función de manera adecuada. Las formas de falla pueden ser falla de servicio, falla por rotura y falla por inestabilidad. Y ahora explicaremos qué es cada tipo de falla. Falla de servicio sería el ejemplo que puse del tren. Eso sería una falla de servicio. Es decir, el puente tiene mayor deformación que la soportada por el tren, entonces el tren, como puede descarrilar, pues entonces obviamente ese puente ya no me sirve, y entonces tiene una falla por servicio. Y el puente no es que esté roto. Falla por rotura es cuando obviamente se rompe la estructura, es decir, una viga se rompió, una columna se rompió, y entonces obviamente la estructura falla por rotura. Y falla de inestabilidad es que, aunque no se rompa la estructura podía girar o caerse. Entonces sería como que, a ver si nos explicamos, es como si hago una silla con 3 patas. Si hago una silla con 3 patas, a lo mejor no se cae, pero si me siento y pongo todo el peso donde le falta una pata, ¿qué va a pasar con la silla? Que la silla va a girar y se va a caer. Pero no se rompió la silla. Pues a eso se refiere inestabilidad. Entonces, como que normalmente una estructura inestable cuando tiene menos reacciones que grado de libertad, que se llama. Y también lo explicaré más adelante. Pero es como las posibilidades de movimiento que tenga. Es decir, imaginemos que tiene 3 posibilidades de movimiento y solo tiene 2 reacciones. Al final hay una posibilidad de movimiento que no está coaccionado. Entonces, si se diese esa posibilidad, la estructura sería inestable. Supongamos, por ejemplo,
Una mesa que tiene ruedas. Si tengo cargas verticales, la mesa es estable, no se va a mover. En cambio, si tengo cargas horizontales, la mesa se podría mover y entonces podría decir que es inestable porque no está quieta. Entonces, para que nos hagamos una idea. Por ahí va el tema de inestabilidad. La falla de servicio, como he dicho. Dígame, don Cristian. No, pues simplemente no funciona. Obviamente también no funciona, pero ahí va la inestabilidad va por el tema de que hay algún movimiento que no está coartado y se puede generar. Obviamente hay ciertos movimientos que se generan si hay una fuerza en esa dirección. Entonces, por eso decía, por ejemplo, el ejemplo de la silla que le falta una pata. A lo mejor una silla que le falta una pata, si no la toca y no se sube nadie, no se cae la silla. Pero si yo llego y pongo un poco de peso justamente donde falta la pata, a lo mejor ya la silla vuelca. Entonces, por eso es inestable. En cambio, la silla que tiene 4 patas, si yo le pongo peso, no va a volcar. Y entonces a lo mejor podría romper por rotura. Es decir, le pongo más peso del que puede soportar la silla y se rompe. En cambio, la silla que vuelca porque le falta una pata no se va a volcar porque le pongan más peso de lo que puede soportar la silla original, sino a lo mejor con muy poco peso vuelca. Entonces, son fallas distintas. Bueno, aquí vuelvo a explicar la falla de servicio cuando la estructura sale de uso por deformación excesiva, ya sean elásticas o permanentes. El ejemplo que puse del puente es bastante bueno para esa frase. La falla por rotura, al final, o resistencia, es decir, se rompe, es decir, supera la resistencia, es decir, ¿cuándo se va a romper? Si estamos hablando, por ejemplo, de imaginemos un banco de estos para sentarse en la ciudad, en un mobiliario urbano que es de hormigón. Si yo le pongo mayor peso del que puede soportar, al final me va a generar mayor resistencia en ese banco, que si es de hormigón, mejor aguanta 200 kilos centímetro cuadrado y me va a generar una tensión mayor de 300 kilos y se rompe. Entonces, ahí sería un ejemplo por rotura. Y inestabilidad se da cuando hay movimiento, separación entre las partes de la estructura, ya sea por mal ensamblaje, malos apoyos o rompimiento del material. Entonces, malos apoyos va por el tema de lo que he dicho de inestabilidad, es decir, no tengo apoyos con ruedas que me están posibilitando una posible movimiento en un sentido, entonces si pongo esa fuerza en ese sentido se me va. O también podría ir por que yo piense que el apoyo en un empotramiento y al final en un empotramiento una articulación y al final es inestable porque al ser articulación puede girar y al final la estructura sería inestable. Es como si, por ejemplo, si hago un castillo de naipes, un castillo de, sí, una estructura con cartas, pues ahí está todo simplemente apoyado, simplemente articulado y a lo mejor con su propio peso no se cae, pero lo empujo por un lado y se cae totalmente o soplo y se cae la estructura. Entonces se rompió por inestabilidad. Es decir, no había buena unión entre ellas. En cambio, si esa estructura con carta, en lugar de simplemente dejarla apoyar, llego y le pongo pegamento y pego los naipes y hago la estructura con los naipes pegados y la empujo por un lado y la estructura no se cae. O soplo y no se cae. ¿Por qué? Porque esos apoyos o esas uniones al final los convertí en empotramiento. Entonces, ya no es inestable. Otra cosa es que le dé muy fuerte y rompa los naipes, pero para que vayan entendiendo el tema de las 3 roturas: servicio, falla por rotura y inestabilidad. Y esto también puede ser una pregunta, es decir, esto también es importante. Y ya sabemos que tiene amigos que entienden. Esto también es importante. ¿Alguna duda hasta aquí? Paso a paso, profe, vamos avanzando de a poquito.
Ramón. Poquito. Ahí cogiéndole el hilo. Ok, sigamos. Habíamos quedado por la seguridad. La seguridad se determina controlando las deformaciones excesivas que obligan a que salga de servicio o el rompimiento o separación de alguna de las partes o alguna de sus partes o de todo el conjunto. Al final, obviamente, la seguridad es que no llegue ni a la falla por servicio, ni a la falla por rotura, ni la falla por inestabilidad. Entonces, si no se genera ninguna de esas fallas, obviamente, la estructura es segura. Una de las condiciones de seguridad, la estabilidad, se puede comprobar por medio de las leyes de equilibrio de Newton. Es decir, al final, ¿qué? Esto es recordatorio de la estática. El sumatorio de fuerza igual a 0, sumatorio de momento igual a 0. Es decir, si se cumplen esas ecuaciones, la estructura debería ser estable si está bien diseñada, obviamente. Una estructura es estable si es capaz de soportar un sistema general de cargas cuyos valores están limitados a que no ocurra una falla por deformación excesiva. Entonces, aquí viene... ¿Quién se ha metido en la clase y era del semestre pasado? Ese es Javier Díaz. Era la voz de Javier. Sí, Javier Díaz. Y no sé cómo se metió. No. Hay una mano negra. No, bueno, sé cómo se ha podido meter. Es decir, obviamente, yo lo que he hecho con el grupo es eliminar a todos los participantes del semestre anterior y le agregué a ustedes. ¿Para qué? Para no tener que subir todo el material a archivos, que ya había cosas subidas, entonces aprovecho lo que esté subido. Pero si él no eliminó ese team o ese grupo, como el grupo lo tengo abierto, pues se puede meter. Entonces, aunque no esté como participante, se puede meter. Entonces, después le mandaré un correíto que tenga cuidado que no se meta. Bueno, seguimos con la explicación. Es decir, sumatorio de fuerza igual a 0, sumatorio de momento, es decir, ya eso no es nuevo. Las cuales deben ser satisfechas por la estructura general y por cada una de sus partes. Es decir, esto, la estructura es estable si en la estructura completa, sumatorio de fuerza igual a 0, sumatorio de momento igual a 0, y también una parte de la estructura. Es decir, cualquier parte de la estructura que yo analice tiene que tener sumatorio de fuerza igual a 0 y sumatorio de momento igual a 0. Si no, alguna parte no sería estática, se podría mover, entonces ya no sería estable. El principio de acción y reacción es uno de los conceptos básicos de uso general de la estructura. Es decir, el principio de acción y reacción al final es lo que me hace poder calcular las reacciones. Entonces, eso es lo que está explicando ahí. Encontrar las fuerzas actuantes y fuerzas resistentes hace parte del diario de la ingeniería estructural, obviamente. Y para toda fuerza actuante debe haber algo que produzca una reacción que contrarreste el efecto, o en otras palabras, para una fuerza actuante existe una reacción de igual magnitud, dirección por sentido contrario. Bueno, esto ya lo sabemos, y sabíamos, por ejemplo, cuando estudiamos estática, que si no había fuerzas exteriores horizontales, las reacciones horizontales iban a ser cero, porque la reacción se genera como oposición a la fuerza exterior. Por lo tanto, si no había fuerzas horizontales, ya sabíamos que la reacción iba a ser cero. Eso es lo que quiere decir separar. La condición de seguridad de resistencia a la rotura de los elementos que la componen y de las uniones de estos depende de las propiedades mecánicas de los materiales utilizados, obviamente. La resistencia de un elemento depende de los materiales que estemos usando. Sí, eso no tiene... Después, la funcionalidad, la estructura debe mantenerse en funcionamiento durante su vida útil para las cargas de solicitación. Un puente que genera deformación excesiva daría la sensación de inseguridad y la gente dejaría de usarlo. Y también puede ser que hay veces que el puente no se cae, pero obviamente si yo voy a cruzarlo y empieza a vibrar demasiado, yo me voy a asustar y no lo voy a usar. Entonces al final pierde su funcionalidad. Economía. El aprovechamiento de los recursos determina un reto para el diseño estructural en la economía
y se conjuga con la creatividad del ingeniero. Obviamente el ingeniero tiene que intentar siempre dar la solución al menor costo, ¿ya está? Obvio. Entonces, por eso decía que no hay soluciones, recetas mágicas para siempre hacer lo mismo. Hay que analizar todo y habrá veces que lo mejor y lo más económico y lo más funcional sea una losa y habrá veces que sea un arco o una viga, un arco, y habrá veces que a lo mejor sea una cercha. Entonces, dependiendo de las cargas que tengan que soportar y todo eso, hay que ver qué estructura de diseño. Modelación mecánica de la estructura. El modelado de la abstracción de lo real al papel, de tal manera que permite analizarlo y diseñarlo. En el modelado se debe tener bastante cuidado con la representación del sistema, sea lo más parecido a la realidad. De eso ya he estado hablando al principio de la clase, de lo que es la estructura real y lo que es el modelo, y obviamente el modelo, cuanto más se parezca a la estructura real, los resultados de analizar o de calcular el modelo serán lo más parecido a lo que va a pasar en la realidad. Si ahora mi modelo no tiene nada que ver, los resultados van a ser distintos. Por eso, ese modelado depende de la ubicación y determinación de los apoyos, selección de tipo de elementos, combinación de estos y uniones juegan un papel primordial. Entonces, ¿por qué toda esta lata que estoy hablando? Porque el hecho de que el calculista, por ejemplo, diseñe una viga empotrada o una viga que está empotrada y empotrada en los extremos, es decir, que el calculista diseñó esto, que ya hemos visto que eso era como que era mejor una viga que estaba hecha de hormigón y las columnas eran de hormigón y el fierro estaba unido totalmente con las columnas en las vigas, y yo había hecho un tratamiento de picar un poco el hormigón para que fuese rugoso, para que el hormigón que he hecho primero es de la columna, después pegue bien con el hormigón de las vigas, e incluso a lo mejor le puedo echar si me demoro muchos días en hacer, digamos, la columna la hice un día y al mes hago la viga, a lo mejor puedo echar algún producto para que pegue hormigón viejo con hormigón nuevo que se llama, que eso se llaman puentes de unión. Si hago todo eso, como corresponde, al final puedo garantizar que eso está empotrado. Entonces, obviamente, el cálculo, que más adelante lo veremos, cuando estemos viendo el cálculo de viga, el fierro que tiene que llevar la viga es distinto si la viga está empotrada en los dos extremos o está articulada. Es decir, el fierro, si esto fuese una viga de hormigón y yo tengo a lo mejor una carga puntual acá, el fierro que tenga que llevar esa viga va a ser distinto si la misma viga está apoyada en los extremos. Y también he explicado antes que si está apoyada en los extremos significa que los fierros no se unen entre las columnas en la viga y no hice ningún tratamiento para que pegara el hormigón y no le eché ningún producto puente de unión para que pegara el hormigón. Entonces, el fierro o el comportamiento de la misma viga, es decir, la misma viga y lo único que cambia son los apoyos y las cargas son las mismas, es decir, supongamos que esto es una fuerza F y esto es la misma fuerza F y esto mide una longitud L y esto mide la misma longitud L. Entonces al final lo único que cambié es las uniones. El comportamiento de la viga es totalmente distinto. Y esto es súper importante. ¿Lo entendieron? ¿Alguna duda? Lo vuelvo a repetir. Y ahora pondré un ejemplo. ¿Pero lo entendieron? Camilo, ¿lo entendió? Sí, profe, todo bien. Ya. Pues
cuando digo que el comportamiento es totalmente distinto, es va hasta el punto de que el fierro, por ejemplo, el fierro que yo tenga que introducir en la viga, siendo la viga la misma, y la misma carga, la misma longitud, simplemente cambiando los empotramientos, a lo mejor el fierro es distinto. Es decir, las barras longitudinales van a ser distintas. Entonces, ¿a dónde quiero yo parar? Imagínense lo que puede provocar un error en obra. Porque el calculista a lo mejor lo diseñó así. Y en obra hacemos esto, pues obviamente ya la realidad no es igual al modelo. Por eso la importancia de el modelo y la estructura real. Tienen que estar en concordancia. Y ustedes, que al final van a trabajar posiblemente, o hay alta probabilidad de que trabajen en obra, tienen que entender, leyendo los planos, aquí el calculista quiso hacer un empoderamiento, porque claro, los fierros están conectados y tal, y entonces ejecutarlo como tal. Y no decir, da igual, corto los fierros. No, es un error grave y puede llegar al colapso de la estructura. Y no decir, no, pero como están todos los cálculos están con coeficientes de seguridad y tal, no pasa nada. Sí pasa, porque los coeficientes de seguridad están, digamos, diseñados para el modelo que hizo el calculista. Y si yo cambio el modelo, ya me da igual qué coeficiente de seguridad tenga, que ya el comportamiento es distinto y por mucho coeficiente de seguridad puede ser que colapse la estructura. Entonces, súper importante ejecutar en la vida real lo más parecido a lo que el calculista modeló. Por eso esto es súper importante. ¿Ok? Además, está estrictamente prohibido cortar fierro en una obra. Ya, obviamente está totalmente prohibido, pero dicho esto, que está totalmente prohibido, le puedo asegurar que yo he visto que han cortado fierro. Por eso también lo estoy diciendo, porque como que al final hay ciertas cosas como que, está prohibido, pero no, pero claro, las leyes como que están para romperlas. No, es súper importante. Bueno, y yo ya explico. A lo largo del semestre yo iré explicando cuándo esos errores de cortar fierro son más graves o menos graves, o qué podría pasar, ir teniendo lo que todo calculista, o cuando uno diseña una cosa, es decir, diseña la estructura, como que es imposible que uno diga, mi estructura no va a fallar, porque eso es como imposible. ¿Por qué? Porque en verdad tú a priori, cuando tú diseñas la estructura, no sabes qué acciones externas va a tener. Es como todo un desconocimiento muy grande. Por ejemplo, ¿cuánto vale la fuerza de un terremoto? No lo sé porque tenemos estadísticas, tenemos de los terremotos que han pasado antes, pero que no me dice nada nadie que vaya a venir un terremoto más grande de los que haya habido antes. Hasta ahora el terremoto más grande, el registrado, es decir, más grande registrado, es el de Valdivia, si no recuerdo mal, del año 60, creo, 1960. Afirmativo. De 9.5 o 9.6. Entonces, pero tampoco nadie me dice que no pueda aparecer un terremoto grado 10, por ejemplo. Y en verdad, si analizamos la norma, que bueno, no viene mucho al caso con este ramo, pero ya que estoy hablando de eso y me fui por los terremotos, que vendría con el ramo siguiente, el taller de construcción sismoresistente, la NSH 433, que es la norma, digamos, para diseño sísmico de edificios habitacionales. Es decir, ¿cómo evalúo yo
las cargas de terremoto en un edificio para personas. Básicamente todos los datos que salen en la norma es asumiendo como que el terremoto más grande que va a soportar la estructura es de una magnitud 8.5. Entonces, porque obviamente ahí va el tema de la economía, es decir, es probable que haya un terremoto grado 10, es posible, es probable, muy poco. Es decir, como sería estadística, es suceso probable, pero no. Suceso posible, pero improbable. Es decir, puede pasar, pero la probabilidad que pase es muy pequeña. Entonces, obviamente no se puede diseñar o no se puede hacer algo para que nunca se rompa, porque al final sería inviable económicamente. Es decir, ya cuánto cuesta un departamento hoy en día, que no todo el mundo tiene acceso a esos departamentos, imagínense si diseñamos para que soporta un terremoto grado 10. Es decir, prácticamente nadie podría comprarlo. Pero eso no quita que si se va a romper, yo decida cómo se va a romper. Y eso sí que es importante. Que es lo que se dice de intentar forzar la falla que no sea frágil, sino que sea dúctil. Entonces, intentar que si mi estructura va a romper, rompa por donde yo quiera. Al final es como, haciendo la analogía con la electricidad, es como poner ciertos fusibles, poner ciertas cosas que tú sabes que quieres que rompa por ahí y no rompa a otro lado. Porque esa forma de romper es más segura y entonces, a ver, dicho de otra forma, como que daría tiempo para que la gente pueda evacuar el edificio y después si el edificio queda inservible o el edificio colapsa días después, pero la gente se salvó. Entonces, eso sí se puede hacer. Y eso va muy relacionado con ver dónde hago empotramiento, o dónde pongo articulaciones, o cómo hago tal empotramiento. Entonces, eso es súper importante. El tema de los empotramientos, las articulaciones, respetar lo que dicen los planos, es súper importante porque al final me puede dar el tipo o de definirme el comportamiento de la estructura ante el colapso. Entonces, es súper importante. Por eso, la importancia de ejecutar lo que dicen los planos y para que la estructura real sea lo más parecida al modelado. Después de haberme enrollado harto, seguiríamos con los tipos de apoyo y conexiones. Pero como esto veo que, a ver, y ya empezaremos con determinación de estabilidad. Entonces, esto ya como que no creo que me dé tiempo a explicar lo que queda de clase, entonces prefiero no empezar esto hasta la siguiente clase. ¿Alguna duda de lo último que expliqué? Es decir, que el comportamiento de una viga, simplemente cambiando sus conexiones o su extremo, es decir, ponerla articulada o ponerla empotrada, cambia su comportamiento, o por lo menos tienen esa idea intuitiva. Imaginemos, para que se haga todavía más, más intuitivo. Supongamos que tengo un palo y le hago un agujero en la tierra y meto ese poste o meto un poste de madera en la tierra. Y tengo otro poste, uno lo metí 10 centímetros y otro lo metí medio metro. Cuando empuje de 10 centímetros con una fuerza muy pequeña, seguramente a lo mejor tiro el poste y lo boto al piso. En cambio, el que le introducí 50 centímetros, me necesito mucha fuerza para poder volcar ese poste. ¿Correcto? ¿Entendieron lo que quiero decir? Sí, profe.
Por ejemplo, una señal que esté en la carretera y hicieron una excavación y hicieron a lo mejor uno un pollo de hormigón de medio metro y otro de 10 centímetros. ¿Cuál se va a caer ante un pequeño golpe de un auto? Pues obviamente el de 10 centímetros. Y a lo mejor el poste metálico tiene el mismo material, el mismo espesor, el mismo diámetro. ¿Y qué es lo único que cambie? La condición de unión de la estructura. En ese caso, uno es como un empotramiento 100% y el otro es como un 10% empotramiento y el resto articulado, porque es lo que dije, que no hay aquí en la construcción o en la vida real, hay blanco o negro, es decir, hay un abanico de grises. Entonces, obviamente, cuanto la excavación sea más grande o cuanto más meta ese poste, más enterrado esté, más empotrado está. Cuanto más superficial o más somero, menos empotrado está. Entonces, ahí hay un ejemplo también de lo mismo. Es decir, simplemente cambiando la unión de la estructura, me cambia el comportamiento. Entonces, súper importante. ¿Ok? Pues si no hay duda o no hay ninguna pregunta, lo dejo aquí para la siguiente clase seguir en los tipos de apoyo. Sí, profe, todo ok, por ahora. Sí, pero hay que ponerle también, ¿eh? Señor Ramón. Lento pero seguro, no se Ya, preocupe. ok. Pues nada, chiquillos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Ya, Buenas profe. noches, profe. Buenas noches. Recuerden que ya comenté 2 preguntas preguntables para la prueba, ¿eh? Gracias, profe. Nada, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.